Buenas tardes, compañeros maestros del Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi nombre es Itán Tenés Aguilar Mancilla. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial y este video es para los ejercicios de la unidad 3 de la materia Control Estadístico de la Calidad impartida por el profesor Juan Morales. Vamos a empezar primero con un resumen de la teoría de esta unidad, que son gráficas de control. ¿Qué son las gráficas de control? Son representaciones visuales del comportamiento de un grupo de datos que se relacionan en sí o pertenecen a la misma fuente y se agrupan de acuerdo a sus características. Cuando vemos que pertenecen a la misma fuente significa que vienen del mismo proceso, del mismo espacio de tiempo, del mismo lugar o, son de un mismo grupo de datos. ¿Para qué son estas gráficas de control? Son representaciones visuales utilizadas para detectar comportamientos periódicos o repetitivos, es decir, patrones, así como inferir si la fuente está bajo control, la fuente es el proceso, o sus resultados obedecen a variables no controladas. ¿Qué tipo de datos se analizan con las gráficas de control? Bueno, tenemos datos cualitativos y cuantitativos. Se pueden utilizar gráficas de control para datos cualitativos nominales y ordinales o cuantitativos continuos y discretos, que pueden ser las variables son los atributos, los continuos son los continuos son los datos variables, son los numéricos, donde tenemos un valor numérico, y los discretos donde tenemos un atributo. ¿Cuándo utilizarlas? Los gráficos de control son utilizados cuando se quiere saber si un proceso está bajo control, cuando se sabe que está fuera de control y se necesita diagnosticar la gravedad del problema, o cuando se quiere mantener o mejorar la estabilidad del proceso. Es decir, en cualquier punto del proceso, ya sea que yo conozca que está bajo control, conozca que está fuera de control, o quiera conocer qué tan dentro o fuera de control está, me sirven estas herramientas para diagnosticarlo. Hay ciertos puntos críticos del uso de gráficos de control, que son los siguientes. Primero se debe diagnosticar con gráfica adecuada para los datos que se buscan analizar. Es decir, vamos a utilizar la gráfica que sea más acercada a lo que nosotros tenemos como datos a analizar. Tenemos que decir correctamente los datos que vale la pena analizar, hacer la pregunta correcta. Es decir, si yo quiero analizar el nivel de servicio de mi empresa o de mi proceso, necesito saber qué es lo que quiero hacer con esos datos. Quiero primero saber en qué punto está el nivel de scrap. Si quiero saber cuántas piezas malas tengo en general, cuántas piezas malas he tenido en un lapso de tiempo, cuántas piezas malas tengo en proporción a piezas generadas o en proporción a piezas buenas, o si estoy dentro o fuera de mi allowance de scrap. Todo eso lo tengo que verificar, hacer la pregunta correcta para obtener la respuesta correcta. Y una vez que se tienen los resultados, la interpretación de los resultados es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hay que recordar que la estadística me da como resultado números que están basados en el análisis de la estadística de otros números. No me va a dar una respuesta específica. Hay ciertos programas como Mita que me dan algo cercano a un análisis. Sin embargo, siempre voy a requerir el factor humano para yo acercar y darle una respuesta. Estos datos los voy a colocar en algún protocolo, en algún reporte, y lo que yo coloque como resultado o como resumen de mi reporte o como conclusión va a depender de la habilidad que tenga para darle sentido a estos datos. ¿Por qué utilizar gráficos de control? La respuesta a esta pregunta son las variaciones. Todo proceso tiene una variación en menor o mayor medida, por lo que se debe identificar su comportamiento a través del tiempo y de los cambios en el proceso. No es lo mismo tener un proceso recién validado que va iniciando a tener un proceso que ya lleva 5 años corriendo y ha tenido cambios, y pues en muchas ocasiones esos cambios no son debidamente validados. En algunas empresas sí es muy estricto este control, en otras es muy relajado el control de las validaciones, por lo que al inicio yo me di un estado validado con condiciones controladas y después de un tiempo esto puede comportarse completamente distinto. Las variaciones aleatorias se repiten casualmente dentro de límites predecibles. Las variaciones debidas a causas asignadas o especiales indican que es necesario identificar, investigar y poner bajo control algunos factores que afectan el proceso. La construcción de gráficos de control está basada en la estadística matemática. Los gráficos de control emplean datos de operación para establecer límites dentro de los cuales se espera hacer observaciones futuras, si el proceso demuestra no haber sido afectado por causas asignables o especiales.
Aquí vamos a ver las dos causas, asignales y aleatorias. Las asignables son factores generalmente numerosos, pero individualmente de relativa importancia, que se pueden detectar e identificar como causantes de un cambio en la característica de calidad o nivel del proceso. En ocasiones, estas se denominan causas especiales de variación. Y tenemos por otro lado las causas aleatorias, que son factores generalmente numerosos pero poco importantes, que contribuyen a la variación y no han sido necesariamente identificados. En ocasiones se denominan causas comunes de variación. Aquí tenemos una representación gráfica donde tenemos un comportamiento de datos. Vamos a determinar, por ejemplo, que estos datos son el nivel de desperdicio que tengo en el proceso. Las primeras variaciones que yo tengo es el comportamiento, la variación por causas comunes de mis defectos. Por ejemplo, estoy diciendo que mi SCAP se comporta de una manera parcialmente normal. En algunas ocasiones está abajo de mi media, en algunas otras ocasiones está por encima de mi media, pero se mantiene aquí una desviación relativamente corta. Sin embargo, aquí tengo una cosa especial. Aquí tengo tal vez una persona de entrenamiento, tengo tal vez una materia prima que sale defectuosa, un equipo que está fallando, y estas serían las causas especiales, cosas que están fuera de mi desviación estándar y desviación normal. Y aquí tengo, por ejemplo, una caída. Aquí podría determinar si decimos estos son defectos que después de la causa especial se arregló, se terminó una acción correctiva y esto hizo que bajara. Y esta brecha que tenemos aquí entre mi nuevo nivel de scrap y mi nueva media con la media anterior, ese es el cambio que yo estoy teniendo. Estos cambios en el proceso pueden ser tanto positivos como negativos. Por ejemplo, si esto fuera productividad, pues aquí yo tenía una variación normal, de repente un aumento excesivo en la productividad, y esto pudo tal vez hacer un esfuerzo innecesario de los equipos y de la mano de obra, y por lo tanto mi productividad se pudo ir para abajo. Tal vez una rotación alta debido al esfuerzo tan alto que tuve despidos, tuve rotación, y este cambio se pudo generar por eso. Todo depende de cuál sea la pregunta que esté haciendo en este caso. El gráfico de control como herramienta. Existen distintos gráficos de control, cada uno diseñado especialmente para un tipo de datos, para datos con condiciones específicas o para obtener un resultado específico. Si bien se puede aplicar el mismo grupo de datos en distintos gráficos de control, la respuesta puede no ser la más adecuada o ser completamente errónea si escogió la gráfica inadecuada o no se consideraron condiciones especiales del grupo de datos. Tenemos aquí diferentes gráficas. Tenemos la gráfica P, P' de Lani, U' de Lani, U, C y la N. Son las gráficas que vamos a revisar ahorita más adelante. Una por. Si yo tengo tantas opciones, ¿cuál gráfico debo utilizar? La gráfica P de unidades defectuosas se debe utilizar cuando quiera monitorear la proporción de elementos defectuosos, donde cada elemento se va a clasificar en una de dos categorías, por ejemplo, pasa o no pasa. Aquí estoy diciendo la proporción que yo tengo de defectos por mis piezas buenas. La gráfica P' de Lani se realiza cuando se desea monitorear la porción de elementos defectuosos, lo mismo que de la gráfica P, pero sus datos tienen una dispersión excesiva muy suficiente. ¿Qué es lo que hace la P' de Lani? Ya sea para la gráfica P o la gráfica U que vemos más abajo, lo que hace es modificar los límites para poder observar de manera más normal el comportamiento de los datos. Y la gráfica, tengo en la parte inferior izquierda la gráfica U de defectos. La gráfica U se utiliza cuando no se puede tener la misma unidad de medida para contar el número de defectos. En su lugar se analizan los defectos por unidad de medida. Y la U' de Lani es cuando tengo este mismo análisis, pero tengo una expresión excesiva o insuficiente y por lo tanto necesito que un sigma z me ayude con esta abriendo los límites para yo poder observar un panorama más amplio del comportamiento de los datos. El sigma z igual a 1 significa que mi gráfica es exactamente igual, la de Lani, que la de U normal. O en este caso la de Lani que la de B normal, ya sea para P o para U. Y el sigma z igual a 1 me va a indicar que son idénticas. Mientras más alto sea el sigma, me va a indicar que necesite una transformación más amplia para poder ver la mayor cantidad de datos. Tenemos dos ejemplos, en sigma z 2.1, 2.19, el sigma z me está diciendo que el límite superior está en 0.021,
y en mi límite normal está en 0.010. La diferencia es muy amplia. Sin embargo, aquí tenía yo mi límite superior en 1.92 con mi gráfica U, y en la gráfica U' tengo en 0.025. Entonces sí tuvo que transformar bastante los datos para yo obtener un resultado más analizable. Después de eso tengo la gráfica C de datos. La gráfica C de datos se utiliza cuando se visualiza la cantidad de defectos. Tenemos esta vez. La gráfica C de datos se utiliza cuando el tamaño de la muestra es constante. Se requiere únicamente analizar la cantidad de defectos, no la proporción de los defectos respecto a la muestra. Es decir, mi cantidad o mis subgrupos van a ser estándar, van a ser del mismo tamaño para siempre. Entonces yo no tengo que ver una variación. Eso se puede utilizar, por ejemplo, en un equipo de moldeo, donde mis subgrupos van a ser la cantidad de calidades que tenga por cada uno de mis moldes. La gráfica NP se utiliza cuando se visualiza la cantidad de efectos y no la proporción de efectos respecto a la muestra querida. Actualmente no me va a preguntar la gráfica NP si yo necesito una cantidad de subgrupos. Solamente me va a indicar cuántas piezas tengo yo defectuosas y no la proporción respecto a muestra querida. Ante cualquier duda, utilice la herramienta de diagnóstico. Tanto la gráfica P como la gráfica NP como la gráfica U tienen un asistente que te ayuda en un análisis previo de datos ingresados a decir cuál es la gráfica más apropiada para obtener un resultado más preciso, así como el motivo por el cual se genera la recomendación. Si los datos están muy dispersos, te va a pedir que utilices la gráfica P del ANI. Si los datos se comportan normalmente, no vas a tener efectos, entonces no vas a tener falsos negativos. Entonces puedes utilizar una gráfica P normal o normal, dependiendo que estés buscando. Vamos ahora a continuar con ejercicios específicos para cada una de estas gráficas. Vamos a comenzar con las gráficas de control por atributos P. Gairan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía según USA Today. Gairan notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 10.000 desfibriladores present to TR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo, es importante supervisar cerca del proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera el proceso de fabricación que incluye la evaluación de cuidados a cada desfibrilador. A continuación se presenta un número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control de proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí lo que vamos a hacer es una gráfica de control P. Me está diciendo que los subgrupos todos son de 10.000. Entonces vamos a proceder a abrir el archivo unita. Okay. Aquí al parecer hay un problema con el archivo. Vamos a cerrarlo y vamos a abrirlo nuevamente. Aquí ya lo tengo. Vamos a empezar por abrir la pestaña Statistics, Control Charts, Attribute Charts. Y aquí tengo P-Chart Diagnostic, P, Lenny P, NP, U-Chart Diagnostic, U, Lenny U y C. Aquí estas son las 6 gráficas que yo estaba analizando en el resumen teórico. Y eso son las que vamos a trabajar. Tenemos estas dos opciones que son las herramientas de diagnóstico para determinar cuál es la más adecuada. Vamos a comenzar con la gráfica P. Es muy sencillo, empezamos con la variable que van a ser los defectos. Y los subgrupos es el tamaño del lote. Aquí tengo dos opciones, me dice que ingrese el número o la columna. Si mis subgrupos todos son iguales, yo puedo poner totalmente aquí, sin problemas, 10.000. Si fueran diferentes, yo puedo escoger la
la columna de la cual deseo tomar el tamaño del lote, que sería el número, el tamaño del subgrupo. Vamos a escoger las opciones de prueba. Aquí me están indicando que el valor de K yo lo voy a dar de este lado, vienen algunos por default, y aquí me está diciendo que ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando que me marque como causas especiales que un punto esté arriba de K de desviaciones estándar de la línea de centro. Aquí sería arriba de 3 desviaciones estándar de la línea de centro. Esa está por default. Me va a marcar siempre que esté 3 desviaciones estándar arriba o abajo. Aquí me está pidiendo también K points in a row on same side of the center line. Me está diciendo K puntos seguidos en el mismo lado de la línea de centro, ya sea arriba o abajo. Entonces K es igual a 9. Si cada que haya 9 puntos seguidos de un lado de la gráfica, de un lado de la línea de centro, me lo va a indicar con un punto rojo. K points in a row, all increasing or all decreasing. Todos me está diciendo K puntos, es decir, 6 puntos seguidos, todos incrementando o decrementando. Quiere decir que si vienen todos en decremento, viene ahí una caída, me va a marcar después de 6 puntos, al igual cuando haya una subida, una tendencia hacia arriba. K points in a row, alternating up and down. Aquí me está diciendo que yo tengo. Y finalmente aquí me dice K points in a row, alternating up and down. Esto me está indicando que si yo tengo 14 puntos que están alternándose seguidos, uno arriba y uno abajo, me va a indicar como un comportamiento especial. Voy a seleccionar todos y lo voy a dar en OK. Y así es como va a generar mi gráfica P para defectos. Me está indicando aquí los puntos que tengo anormales. Si me doy cuenta, no está fuera de los límites del comportamiento de los datos. Lo único que está pasando aquí es que yo tengo 9 puntos seguidos de un solo lado de la gráfica. En este caso está en el lado superior. La muestra 9 fue inmediatamente la que me marcó. Después aquí tengo una caída en los datos y tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el noveno me empieza a marcar. Me marca estos 3 como defectos también. Lo puedo ver también en esta sección donde me dice la prueba 2 tiene 9 puntos seguidos del mismo lado de la línea de centro. Y me marca los que fallaron, 9, 18, 19 y 20. Así es como quedaría esta gráfica. Vamos a irnos al siguiente ejemplo, donde dice ok, aquí nos preguntaba si estaba dentro de control el proceso. Basado en los datos que tengo, sí puedo determinar que está dentro de control. Se comporta de una manera normal, pero sí también puedo determinar que hubo un cambio en el proceso. Algo estaba haciéndome que yo estuviera con un rate más alto. Tal vez aquí, como estamos hablando de defectos, aquí probablemente hice una acción que me llevó a bajar mis defectos, mi rate de defectos, por abajo de 0.0005 y así se mantuvo. Esto es pues potencialmente bueno para el proceso. Probablemente ahora ya yo pueda trazar aquí otra media y graficar los datos a partir de la fecha o a partir del lote en el que yo hice los cambios. Vamos a ver, decimos que en la muestra 10 se empiezan a mostrar los cambios. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir el archivo limitado y lo que vamos a generar ahorita es una tabla P, pero con una variación. En el ejercicio anterior teníamos datos con lotes idénticos de 10.000 piezas.
y ahorita vamos a tener datos diferentes. No puedo yo colocar como una constante el tamaño del lote. Me voy a Control Charts en la pestaña Statistics, Attribute Charts, y voy a escoger igual pi. Variables va a ser piezas defectuosas, pero en subgrupos, en lugar de colocar el tamaño del lote con número, voy a escoger la columna. Voy a escoger las mismas pruebas que estaba haciendo en el anterior, porque quiero ver esas mismas tendencias. Cada que hay una tendencia quiero verla. Yo puedo determinar aquí un valor diferente para acá. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de las moldeadoras. Si mi moldeadora tuviera 8 cavidades y yo quisiera ver cada 8 cavidades cómo se comporta, o si en algún momento tuve un tiro completo defectuoso, puedo yo cambiar aquí que K sea diferente. Por ejemplo, si K lo pongo igual a 8 o igual a 7, me va a marcar cada que haya 7 piezas o 8 piezas fuera de la línea de centro, y eso me podría indicar que esas piezas corresponden a un solo subgrupo o una sola tirada, un solo tiro de mi moldeadora. Voy a darle en OK, y así es como tengo las piezas defectuosas. Sin embargo, vamos a hacer algo, vamos a hacer un comparativo. Vamos a irnos a Statistics, Control Charts, Attribute Charts, y vamos a hacer un diagnóstico para ver cómo me recomienda Minta que yo trabaje estos datos. Aquí me está diciendo que usando una tabla P, mi resultado puede ser un rate elevado de falsas alarmas. Y me está diciendo que utilice en su lugar una P-Planning. Entonces vamos a hacerle caso y vamos a generar esta. Aquí me está diciendo que un punto tiene más de 3 desviaciones estándar de las líneas de centro. Me está marcando 9 puntos. Vamos a ver con el cambio cuando yo haga la gráfica de P con P-Lanny. Variable sigue siendo los defectos y los subgrupos el tamaño del lote. Voy a pedirle de la misma manera que me evalúe las distintas tendencias y le voy a dar en OK. Aquí vamos a hacerlo un poco más pequeño para poder contraponer una contra la otra. Aquí tenemos la gráfica P-Lanny y aquí la gráfica P. Estos son para defectos. Vamos a escoger aquí, estábamos cogiendo la equivocada, el archivo anterior. Así que vamos a generar la tabla P-Lanny para piezas defectuosas con el tamaño del lote. Y vamos a hacer la tabla P. Control Charts, Attribute Charts, y vamos a repetirlo únicamente. Y aquí las tenemos. Anteriormente teníamos 9 puntos que estaban fuera, 3 desviaciones. Aquí tengo inclusive uno que está exageradamente fuera. Sin embargo, al yo utilizar la tabla P-Lanny, lo que estoy haciendo es aumentar el límite superior. De manera que yo puedo ver, es como si yo hiciera un zoom out a la información y pudiera ver de manera más precisa los datos cómo se están manejando. Y lo que hace la gráfica P-Lanny en lugar de la P, al igual que la U-Lanny en lugar de la U, es poner un factor Z, así sigma Z, que me va a aumentar exponencialmente el límite superior o inferior, dependiendo de dónde se carguen los datos. Hay que recordar que sigma Z igual a 1 me va a indicar que mi tabla P y P-Lanny son exactamente iguales. Mientras más alto sea, más está dando ese allower, más está dando ese cambio, esa transformación, para poder ver una mayor cantidad de datos. Si aquí sigma Z fuera igual a 4, no tendría yo nada fuera de control, ¿no? Aquí me está dando lo adecuado únicamente para eliminar el ruido de las gráficas y nada más. Así que ahora voy a continuar
con las gráficas U. Vamos a seguir la gráfica U. Recordando, la gráfica U nos ayuda a dar el número de defectos, también llamado conformidades, por unidad. Por eso es la gráfica U. Igual tengo U y ULANI, que va a ser exactamente lo mismo. Me va a dar una allowance con un sigma z para poder ver más datos. Aquí el ejemplo dice que una empresa se dedica a producir reinas de aluminio y requiere monitorear su proceso de la producción de reinas de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o ULANI para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí, como me está diciendo que yo escoja, voy a tratar de utilizar el asistente, y el asistente me va a indicar específicamente, de acuerdo a los datos, con un preanálisis, cuál es la gráfica más adecuada para mis datos. Entonces, antes de yo hacer cualquier declaración de calidad, cualquier statement de calidad, necesito ver si es la gráfica adecuada. Me voy a ir a Statistics, Control Charts, Attribute Charts, y aquí vamos a escoger View Chart Diagnosis. Vamos a utilizar la variable de defectos por unidades revisadas y el tamaño del lote va a ser mi tamaño de subgrupos porque son diferentes. Si fueran los mismos, yo podría colocar ahí la cantidad. Aquí me está diciendo que utilizando una gráfica U puede resultar en un RAID elevado de falsas alarmas. Considero utilizar en su lugar una gráfica LENI-U. Entonces voy a utilizar la gráfica LENI-U, pero también voy a hacer como adicional la U para poderlas contraponer y ver cuál sería la diferencia. Attribute Charts. Vamos a ver la gráfica U, que es la que no me recomendó Minitab. Vamos a irnos a pruebas. Voy a darle un OK. Aquí tengo, ahorita la vamos a analizar, vamos a dejar aquí un ladito y vamos a generar Control Charts, Attribute Charts, LNEU, defectos por unidades y aquí el tamaño del lote. Las opciones, las mismas, voy a pedir las mismas alarmas a los mismos puntos que son los que vienen por default en Minitab y voy a hacer que la genere. Aquí una vez generadas ya tengo ambas, tengo LNEU y UChart. Entonces, aquí en UChart puedo ver que tengo un sinfín de defectos. Tengo varios puntos fuera de control. Por lo que puedo ver y por la dispersión de estos datos, puedo decir que están estos fuera de más de 3 sigmas de mi línea de centro. Y estos que están aquí abajo, puedo decir que están alternándose uno después del otro. Vamos a ver si es cierto. Aquí me está diciendo que la prueba U me dice que más de 3 variaciones en todos estos puntos. Y aquí en la U únicamente me está indicando que tengo un punto, que fue el número 20. Cuando yo me voy a colocar la U-chart, me marca todos los puntos que tenía mal. Y cuando veo la NIU, veo como solamente uno de los datos está fuera de este estándar normal que yo tenía. Entonces, ahí es la diferencia entre LENI, U y U. Y ahí está el por qué utilizar este asistente, ¿no? Probablemente yo, al ver estos datos, yo puedo decir que este dato específico pudo haber sido una condición especial, pudo haber sido una persona en entrenamiento, pudo haber sido un equipo que estuvo fuera de parámetros, pudo haber sido una materia prima que vino con un manejo inadecuado. Y si yo veo esta gráfica, yo veo que realmente todo está fuera de control. Entonces, es diferente la acción, ¿no? Si yo utilizo la gráfica adecuada. Hasta ahí vamos a dejar este tema y vamos a seguir con las próximas gráficas. ¿Cómo ves?
Vamos a continuar con las gráficas NP. Me está dando el mismo ejemplo. Gairan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gairan no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 10.000 desfibriladores Present 2TR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí me está dando las mismas condiciones. Tengo lotes sucesivos de 10.000 piezas. Sin embargo, hay una condición especial para las gráficas NP. Las gráficas NP me van a dar únicamente el número de piezas defectuosas por la proporción. Aquí voy a darle Statistics, Control Charts, Attribute Charts, y aquí voy a irme directamente a NP. Dice Monitor the number of defective items per subgroup. Use when each item is classified into one or two categories, such as pass or fail. Aquí tengo pasa o falla. Aquí tengo variables, los defectos, subgroup size, el tamaño del lote, y en NP Chart Options voy a seleccionar los mismos que había seleccionado. Y aquí pues me va a dar únicamente la cantidad de piezas defectuosas. Aquí me está diciendo la cantidad del muestreo y aquí qué muestra es. Aquí me está diciendo que la muestra 9, hay que recordar que estos datos se comportaban de esta manera. Tengo 9 datos que están por sobre de la media, por lo tanto me está marcando como una tendencia. Aquí tengo una caída y luego tengo otros datos que bajan y suben. Entonces tengo igual 9 datos en la muestra número 18, 19 y 20. Me los va a tomar como datos que ya están representando una tendencia. Como estamos hablando de efectos, hay dos cosas. Aquí puedo determinar que mis datos pues están comportando sí de una manera distinta a una condición anterior. Por lo tanto, aquí lo que podría hacer es determinar cuándo fue el cambio. Si yo determino cuándo fue el cambio, va a ser muy sencillo que yo pueda determinar, por ejemplo, si grafico esto con una NP chart, pues obviamente se van a ver de una manera mucho más controlada. Puedo decir a partir de aquí que mi proceso ya está bajo control. Sin embargo, aquí tengo que identificar si esta caída de defectos fue porque realmente estoy arreglando el proceso, hice una acción correctiva que fue efectiva para esto, o simplemente está obedeciendo a que ya están haciendo un trabajo los operadores, a que no estoy cachando los defectos, inclusive podría ser. Entonces va a depender mucho de por qué está cayendo esta cantidad de datos. Y vamos a ir con el siguiente ejercicio, donde me dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a seleccionar el archivo de Minitab para que lo abra. Y vamos a generar la gráfica de control charts, attribute charts, y aquí tengo la gráfica NP, piezas defectuosas contra el tamaño del lote. En opciones voy a escoger que haga las pruebas de tendencia con los valores de K estándar que ya me da Minitab. Aquí fácilmente puedo determinar que las piezas defectuosas están hablándome de un proceso fuera de control. Este proceso, sin importar el tamaño del lote, aquí tengo lotes de diferente tamaño, me está diciendo que aún sin importar el tamaño de los lotes que estoy evaluando, estoy teniendo demasiada variación.
Entonces yo en este caso el proceso lo tendría que mejorar para poder decir que está dentro de control. Este proceso actualmente está fuera de control. Voy a seguir ahora con la gráfica C. Dentro de este mismo esquema tenemos las gráficas C, que se utilizan para graficar el número total de defectos de una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante, por eso se llaman C. Aquí viene un ejemplo donde tengo un número constante. Cada subgrupo es de 10 pantallas por hora, por lo tanto mi subgrupo es constante, ¿no? Tengo 10, cada 10 piezas yo reviso y aquí tengo la cantidad de defectos. Me dice, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, me está diciendo que son todos de 5.000, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí hay que recordar que cada una de las gráficas tiene una función, va dedicada hacia una característica especial de mi proceso. En este caso yo tengo lotes constantes, todos son de 5.000 piezas y por lo tanto puedo hacer una revisión donde yo no esté incluyendo como una variable la cantidad de lote. Entonces va a ser solamente una línea y voy a generar aquí control charts, attribute charts y voy a irme a mi gráfica C, donde las variables son los defectos por unidades revisadas. No me está preguntando tamaño de los subgrupos porque se supone que todos son iguales, por eso es una C-chart. Y en opciones voy a hacer la misma prueba, donde voy a escoger los puntos que están fuera 3 desviaciones estándar, los puntos que están, 9 puntos que están seguidos de un lado de la línea de centro, los 6 puntos que están seguidos todos en orden de incremento o decremento, y los 14 puntos seguidos que están alternándose uno arriba y uno abajo. Ok, aquí tengo mi C-chart. Hay que recordar que estos niveles, estos UCL y LCL, son límites de control. Quiere decir que estos son los límites que yo tengo basándome en el comportamiento de mis datos actuales. No quiere decir que sean un límite de una ventana validada de parámetros, no quiere decir que esto sea lo ideal. Solamente me está diciendo que mis datos se están comportando de esta manera. Yo puedo decir que mi proceso sí está dentro de control porque no tengo ningún punto que esté fuera de mi límite de control superior o inferior, y todos están dispersándose de una manera relativamente normal con respecto a la media, que es de 3.68. Por lo tanto, mi proceso no tiene picos ni hacia arriba en los límites superiores, ni hacia abajo en los límites inferiores. Por lo tanto, mi proceso sí se encuentra bajo control. Vamos a seguir con el próximo ejemplo. Dice, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados en el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 10.000 unidades, de 1.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede contener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok. Vamos a abrir el Minitab. Y aquí nuevamente tenemos una columna que dice el número de lote. No viene una cantidad de lote porque se supone que es constante y por lo tanto estoy escogiendo una gráfica C. Y viene nuestro número de defectos por cada uno de los lotes. Así que voy a generar control chart, attribute chart. Voy a irme a C. Y aquí tengo mi número de defectos. C-chart options. Ok, aquí me está diciendo que no puedo utilizar esta columna porque no tiene números enteros. Normalmente esto sucede cuando se documentan mal los números. Lo único que voy a hacer es sustituirlos cada uno numéricamente.
con mucho cuidado en no equivocarme porque esto puede dar una variación y estoy afectando directamente los resultados de mi gráfica. Son solamente 50, así que lo voy a hacer manualmente. Si fuera un problema de 10.000 unidades o 20.000 unidades de datos, pues obviamente yo no voy a estar haciendo esto, ¿no? Esto lo tendría que hacer con un Excel o inclusive con una herramienta de Minitab para verificar cuáles son mis datos. Aquí ya los terminé de hacer. Vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts, sí. Y vamos a ver si ya me permite utilizar, sí, ya me lo permite utilizar la columna de número de defectos como una variable. Voy a darle en OK. Y aquí veo cómo se distribuyó de una manera muy bonita la tabla. Aquí tengo mi límite superior a 10.10, mi límite inferior en 0. Quiere decir que busca como estamos hablando de defectos, esta es la muestra en la que yo no tuve ningún defecto. Como vemos, la más baja que tengo es 1 y la más alta que tengo está en 7. Entonces, por lo tanto, estoy diciendo que este proceso no solamente está dentro de control, sino que se está comportando de una manera muy buena, muy positiva para un proceso. Realmente no tengo nada que agregarle a este proceso. Está validado y está controlado. Con eso terminamos los ejercicios de la unidad 3. Vamos a proceder con el proyecto integrador. Ok. Tenemos la empresa Surgical Specialties México, donde nos dice, en la empresa Surgical Specialties México, en el área de robótica FSSB, se generan agujas de suturas de alto nivel. Uno de los equipos robóticos fue detectado con un amplio nivel de desperdicio y esto llevó a un análisis minucioso de los defectos. Posterior a ello se realizó un capa para mitigar los problemas de calidad del robot, donde se realizaron cambios mecánicos y controles de ingeniería, así como administrativos, para evitar que uno de los defectos pudiera escaparse al capa. A continuación se evalúa el proceso y los resultados de la mejora. Aquí tenemos los datos ya agregados, tenemos el lote, tamaño de lote y la cantidad de scrap. Sin embargo, vamos a hacer una partición aquí. Vamos a dividir los datos. Tenemos 60 datos en total. Sin embargo, una porción de los datos corresponden directamente a lo que fue antes del capa y otra porción de los datos corresponde a lo que ocurrió o el comportamiento de los efectos posterior al capa. Afortunadamente tenemos los lotes bien segregados y podemos hacer una rastreabilidad de qué lote ocurrió antes y qué lote ocurrió después del capa para ver si tuvimos algún cambio. Primero que nada vamos a generar un análisis para ver si podemos sacar una tabla. Para ver cuál es la tabla de control, la gráfica de control más adecuada. Vamos a irnos a Statistics, Control Charts, Attribute Charts y vamos a realizar un diagnóstico para las tablas P para ver cómo se comportan. Tenemos el Scrap 1 que es antes de la capa. Me dice que utilizando una tabla P puede resultar en un rate elevado de falsas alarmas. Me dice que lo más adecuado es utilizar P-LANI. Así que vamos a generarla. Vamos a irnos a Control Charts, Attribute Charts. Vamos a irnos a P-LANI. Vamos a escoger el scrap en función al tamaño del lote. Todos mis lotes son de 5000 piezas, sin embargo vamos a asignarlo de esta manera. Vamos a escoger que sea con las pruebas que tenemos por default. Vamos a ver si podemos ponerle aquí alguna otra condicional. Vamos a dejarlo de esta manera. Y vamos a dejarle antes before cap actions.
Vamos a darle en OK. Y pues aquí me está indicando que tengo datos. Me tuvo que dar un sigma de 0.85. Vamos a ver cómo se hubiera salido la gráfica si hubiéramos utilizado la gráfica pi. Vamos a escoger tamaño de lote igual que chart options. Entonces, no le vamos a asignar un título porque solamente le vamos a poner de prueba. Y aquí tenemos algo curioso. Aquí me está indicando, con la tabla pi, me está indicando que no tengo ningún dato fuera de control. Cuando le asigno un sigma .85, por el comportamiento de los datos, es más adecuado utilizar esta gráfica porque me va a indicar, quitando el ruido, que sí tengo un punto. Pero vamos a ver qué me dice sobre este punto. Me dice que este punto está 3 divisiones estándar arriba de la línea de centro. Entonces, así es como se vería. Vamos a agregarla a nuestro archivo. Y vamos a hacer ahora la gráfica con el después. Pero también le vamos a hacer ahorita con el antes. Le vamos a hacer un control chart, attribute chart, y vamos a escoger NP. Hacer la gráfica NP para estos datos. Con las pruebas que ya tenemos por default, vamos a cogerlas. NP chart se comporta de la misma manera, pero aquí estoy escogiendo, recordando que únicamente estoy escogiendo NP chart. Ok, before kappa actions. Ok. Entonces voy a seleccionar esta. Y ahora vamos a hacer una gráfica, pero la vamos a hacer con Lenny U. En el anterior me recomendó Lenny P, entonces los datos se van a comportar de la misma manera. Por lo tanto, voy a escoger la misma Lenny, pero U esta vez, porque estoy notando que ya me está indicando que los datos se comportan o con una dispersión muy cerrada o muy abierta. Data options, vamos a escoger vamos a escoger before kappa actions. Vamos a darle un OK. Y OK nuevamente. Me indica lo mismo que la gráfica de Pilani, con un sigma .84. Entonces vamos a dejarlo aquí nada más expreso. Y ahora vamos a hacer la gráfica del después. Statistics, control charts, attribute charts. Vamos a hacer Pilani y Ulani, pero ahora para los datos después. Después de las acciones de capa. Con los mismos valores, vamos a generarla y vamos a ponerle en after kappa actions. Después de las acciones de la capa, aquí tengo pues un sigma z 1.69, mucho más alto, y me está diciendo que después de las acciones de la capa sí tengo más datos fuera de mis límites de control.
Esto puede ser porque existió una variación mucho más alta y los datos están más lejos. Estos por lo que veo están 3 sigmas más altos que la media. Y en este caso, para estos dos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos son porque tenemos una tendencia de 9 datos por encima. Y estos son porque tengo 9 datos por debajo. Entonces, después de las acciones de la capa, se ve un decremento. Ahorita vamos a hacer el total de antes y después, solamente para definir por qué fue el cambio. Vamos a ver vamos a ver, porque para estos datos no escogimos con la herramienta de diagnóstico. Vamos a hacer la herramienta de diagnóstico para ver qué nos indica. Probablemente necesitemos hacer algo distinto para estos datos. No, me está marcando una LANIP. Entonces, vamos a hacer ahora LANIP. Bueno, vamos a hacerle el asistente diagnóstico a los datos totales. Scrap. Y aquí vamos a escoger tamaño de lote. Vamos a darle OK. Me está diciendo que igual, utilice PLAN. Entonces vamos a ver cómo se comportaron los datos para ver cómo se deben de comportar después de estas acciones de capa. Hay que recordar que esta gráfica también me va a ayudar para ver cómo se va a comportar en el futuro. Y así es como tengo todos mis datos. Aquí tenía, si lo veo por separado, esta fue la primera gráfica que hice. Todos los datos se encontraron fuera. Esto me está marcando porque todos están en 3 divisiones de estándar fuera. Aquí veo una caída, pero me está marcando que tengo más de 9 datos por arriba de la media. Y aquí me está indicando que están por debajo. Aquí por debajo de mis límites. Al ser defectos, sí tengo una caída en donde estoy llegando hasta cerca de 0 defectos. Sin embargo, pues me va a decir que el comportamiento no es normal. Y esto es completamente común. Vamos a hacerle una... Como me importa la cantidad de defectos y mi cantidad en el lote es constante, voy a ver cómo se comportan después de mis mejoras, cómo se comportan mis datos solamente en cuanto a cantidad. Es cómo se comportan. Vamos a hacerle una LP para Scrap 1. Y se comportan de la misma manera. Entonces, si tengo estas acciones, yo puedo decir que este proceso sí se encuentra fuera de control, aunque ha bajado el rate de escala. Con esto terminamos el ejercicio. Muchísimas gracias. Ya, nada más a renderizar.